correcto. Entonces, el día de hoy, bienvenidos todos a la Academia Bryce. Vamos a hablar del escritor llamado Antonio Machado. Ya vamos a hablar de Antonio Machado. Bienvenidos a Bryce, Perú Virtual. Ya. Bienvenidos a todos. Antonio Machado es un poeta español. Ya no te olvides, es un poeta español. ¿Ya? Cuando se habla de Antonio Machado, profe, al hablar entonces de Antonio Machado, tenemos que tomar en cuenta algo importantísimo, ¿ya? Vamos a hacerlo bien fácil, vamos a hacerlo bien práctico para ti, para que no tengas ningún tipo de dificultad y o complicación y o problema. Pum, rum, pum, pum. Vamos. Vamos, a ver, vamos a ver primero aspectos biográficos de Antonio Machado. Antonio Machado, profe, se dice que nace pues en 1875, ¿ya? Sevilla, segundo de 5 hermanos. Su familia estuvo vinculada a las letras. Ya su padre también era un recopilador de poesía popular. Su hermano Manuel Machado también está relacionado a esto de la poesía, esto de las letras, ¿ya? Perteneció, te dice, a la generación del 98. Tú te estarás preguntando en este mismo instante, profe, calambre el cerebro izquierdo, ¿qué es generación del 98? No entiendo. Ahí te voy a explicar, ¿verdad? Pero antes de eso, no olvides eso. No olvides ese detalle, ¿ya? La generación del 98. Alala, qué frío, por Dios. Por Dios, qué frío. Está lleno friecito. Vamos, ¿qué más? Antonio Machado te dice, se muda pues a Madrid, ¿ya? En 1863 va a empezar a publicar algunas cositas, alguna revista de Madrid. De ahí con su hermano, Manuel Machado, trabaja como un traductor. Su vida iba tranquila, sosegada, hasta que conoce, pues en París, te dice, conoce en París a unos poetas franceses que lo van a introducir un poco más a este mundo de la literatura. Y es ahí que decide, en 1903, publica un conjunto de poemas llamado Soledades. Soledad, Soledad, ¿ya? Acuérdate de Soledades. Soledades es un poemario, el primer poemario de Antonio Machado. Soledades es un poemario en el cual vamos a encontrar influencia de qué, profe, influencia del modernismo. Soledades es un poemario influenciado por el modernismo. Muy bien, ¿ya? Vamos, en 1907 va a Soria, donde se casará con Leonor Izquierdo, hija de la pensión donde vive. Antonio Machado tenía 32 años, imagínate, varón, ¿eh? Tenía 32. Y su esposa, la que la hizo su esposa, Leonor Izquierdo, adivina. Adivina cuántos años tenía. 59. 59. No. 70. 70 nos dice Denis. No. 120. Sí. 20. Se voló. 20. 15. 19. 18. 17. Alguien ya lo Sí. 13. 15 años. Su esposa tenía 15 años. Cuando Machado se casa con con Leonor Izquierdo, pues tenía 15 añitos. ¿Ya? Tenía 15 años.
Profesor profesor, no puede ser, eso es cárcel, profesor, eso es cárcel. Claro, es cárcel pura y dura. ¿Ya? Aló FBI. Hashtag tío PNP. Hashtag tío PNP. Es que, claro, en aquella época pues las situaciones eran distintas, ¿no? Hay cosas de la vida, cosas del amor, pues hijo. Pero tú no vas a hacer eso, ¿no, hijito? No, no, eso no se hace, papito, eso es cárcel. Eso huele a 25 años de cárcel. Sí, sí, sí. Es, paidofilia, dice. Sí, ciertos rasgos de paidofilia. Ciertos rasgos de paidofilia. Pero la pedofilia o paidofilia, como quieras llamarlo, tiene ciertos parámetros, ¿ah? Tiene ciertos parámetros. Porque el aspecto textual de la pedofilia o paidofilia te dice que es aquella desviación de la conducta sexual, ¿ya? Es una que la desviación de la conducta, es una parafilia de la conducta sexual que lo dice que es la atracción por niños menores de 13 años, ¿no? Niños menores de 13 años. Eso te dice la pedofilia o paidofilia. Niños menores de 13 años. Bueno, eso lo dice la teoría. Eso dice la teoría. Pero bueno, eso es debatible. Profe, pero lamentablemente su esposa pues muere. Muere. Leonor muere 3 años después. Cae enfermo y muere. Muere de tuberculosis. Y ese es otro dato curioso, triste también, porque cuando muere Leonor, ya justo muere el día en que cumple, o bueno, que ya recién había cumplido 18 años, ¿no? Lo más terrible, lo más triste. Este detalle, este detalle va a impactar bastante la vida de Machado. Por eso, ya, por eso en su poemario, en el poemario que vamos a ver, Campos de Castilla, en el poema específicamente que vamos a ver que se llama Un olmo seco, habla y hace referencia a este hecho, ¿no? Habla y hace referencia a este hecho triste, lamentable, que es la muerte de su esposa. Empieza a trabajar, colabora con periódicos, viaja, etc. ¿Ya? Forma parte de el miembro de la Real Academia Española y es ahí donde se da pues la revolución, bueno, no revolución, perdón, sino se da la famosa Guerra Civil Española. Recuerda que la Guerra Civil Española, ¿ya? La Guerra Civil Española fue un acontecimiento muy nefasto, terrible, en donde se cometieron abusos, excesos, violación a derechos humanos, muchas cosas. Y varios escritores fueron víctimas, bueno, los escritores españoles fueron víctimas de esta guerra. Uno de ellos, más específicamente, uno de ellos va a ser Federico García Lorca, que lo vamos a revisar más adelante, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Que tenemos... La canela. Ya, entonces no te olvides, ¿ya? Qué terrible. Bueno. Espérame un segundito, por favor. Listo, muy bien. Entonces, como les decía, ya, como les decía, gracias por la comprensión.
La guerra civil española entonces fue pues terrible, catastrófica, hizo que Antonio Machado se traslade, huya, se exilie y bueno, lamentablemente pues fallece. La producción literaria de Antonio Machado se divide en la siguiente. Tiene varias producciones literarias, ¿ya? Pero aquí vamos a tocar, perdón, las más importantes. Dentro de ello vamos a encontrar lo siguiente, profe. Ahí te dice, en primera instancia te habla de soledades, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de soledades, soledades es el primer poemario, ¿ya? Soledades entonces es el primer poemario de Antonio Machado. Lo curioso y lo característico de este poemario Soledades es que está influenciado. ¿Por quién está influenciado, profesor? Está influenciado por el modernismo. No te olvides, influenciado por el modernismo. Soledades, influenciado por el modernismo. Profe, hablamos de otro, su segundo poemario. Cuando se da Soledades, ¿ya? ¿Qué hace Antonio Machado? Antonio Machado dice, oye, ¿sabes qué? Qué chévere, mi primer poemario Soledades, bacán, pero hay que añadirle algunas cositas, hay que cambiarle a otras cositas. Entonces agarra Soledades, lo reedita, le añade otras cositas más y sale el segundo poemario llamado Soledades, Galerías y otros poemas de 1907. El poemario más importante, ¿ya? Más importante y más trascendental va a ser el de Campos de Castilla, ¿no? Antonio Machado adoraba pasear, así que tiene muchos poemas dedicados a la naturaleza y el paisaje, como la obra Campos de Castilla, publicado en 1912, ¿ya? En 1912, no te olvides, ¿ya? A ver, ¿qué sucede? Abel nos dice, se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Ya no, profesor, ya no. No, profe. No, profesor. Ya, ya. Sí, ya. Ah, ya, entonces, seguro era un pequeño momento de internet. Debe ser eso. Ya, siempre sucede eso. Ya, si siempre cualquier cosita, avísenme, avísenme. Si escuchan entrecortado, no ven la imagen, avísenme. Listo. Ya, entonces Campos de Castilla. Y es justamente lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de Campos de Castilla. Profe, ya, me olvidé decirte algo importantísimo. En Campos de Castilla, cuando se habla de Campos de Castilla, Campos de Castilla se aleja del modernismo, ¿ya? El modernismo estuvo presente en Soledades y Soledades Galerías, Galerías y otros, ya, estuvo presente ahí. Aquí, en este poemario, ya nos alejamos del modernismo. Profe, ya nos alejamos del modernismo, ¿ya? Perfecto. La generación del 98. Antonio Machado formó parte de esta llamada generación del 98. ¿Por qué le llamamos generación del 98? Por la siguiente y sencilla razón. La generación del 98 surge a partir de 1898. Oh, qué curioso, profe. El título de este, o bueno, claro, el término fue acuñado por Azorín, ¿no? José Martínez Azorín. Esta generación del 98 tiene un contexto. Ese contexto está relacionado a la guerra hispano-estadounidense. Te explico. ¿Te acuerdas que España tenía en cierto punto hegemonía total sobre América? O sea, tenía control sobre diversos lugares, los virreinatos, etcétera, 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 ¿no? Para inicios del siglo XIX, ya inicios del siglo XIX, pues España tenía el control de una gran parte de territorios en América. Pero después de ello, paulatinamente fue perdiendo sus colonias, ¿ya? Fue perdiendo sus colonias. Ahí te vamos a ver, Denis, ahí te resolvemos esa duda. Sus últimas colonias fue Filipinas, Cuba, ¿ya? Eran sus últimas colonias. Entonces, hasta ahí todo estaba chévere. Bueno, no tan chévere, ¿no? Porque como que ya habían perdido territorio, habían perdido colonias, la influencia política, social de España estaba cayendo, hasta que a Estados Unidos se le ocurre la gran idea de decir, oye, mira, España tiene esas colonias, pero España ya está de bajada, España, está de caída España, hay que
Hay que quitárselas. Ya, pero ahora hay que quitárselas, dice. Y se da pues esta guerra, donde triunfa Estados Unidos, y por eso en 1898 en París se firma un tratado, ¿no? En donde España cede sus colonias a Estados Unidos, ¿ya? Y eso fue el declive total. Eso ocasionó de que muchas personas perdieran esta identidad, se sintieran desanimadas, desalentadas. Es como cuando, por ejemplo, te golean en un partido, ¿no? Imagínate, la U, por ejemplo, la U fue goleada por Palmeiras la semana pasada, 6-0 le dieron, espectacular. Y yo, terrible, ¿no? Bajoneados, sin ánimo, sin motivo. Entonces, así se encontraban los españoles. Por eso, estos escritores, ¿qué deciden? Deciden, ¿ya? Un renacimiento moral y cultural. Por eso estos escritores se unen, ¿ya? Se unen estos escritores porque les preocupa eso, ¿no? La herencia, te dice, por la herencia, preocupaban por la herencia de España y su posición en el mundo moderno. Entonces, hay que revalorar los aspectos culturales de España. Hay que animar a la gente. Si voy a animar a la gente, quiero llegar a ellos, tengo que utilizar un lenguaje sencillo, ¿no? Un lenguaje sencillo para llegar a ellos. Hablamos de los aspectos sociopolíticos y más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede, o eso es lo que sucedía. ¿Ya? ¿Qué más, profito? Esta generación del 98 tuvo sus características. Influencia del modernismo, influenció el modernismo a la generación del 98. Patriotismo, obvio. Si es que queremos reivindicar a España, necesitamos patriotismo. Nuevas formas de expresión, acá se asoma el vanguardismo, un lenguaje sencillo, ¿no? Para que sea entendido, ideología política izquierda y preocupación por el sentido de la vida. Hablamos de un aspecto más filosófico. Muy bien. En resumen, antes que me vaya a Campos de Castilla, en resumen, ¿de qué trata la generación del 98? ¿Cuál es el objetivo de la generación del 98? Españolizar España. Ya, ese es el objetivo, españolizar España. Profito, nosotros queremos españolizar España, sí. Queremos españolizar España. Queremos retomar la identidad del pueblo español. Para eso vamos a revalorar su cultura. Vamos a revalorar sus libros, sus obras. Vamos a revalorar sus paisajes. Ay, 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 ay. Entonces, ese es el punto, ese es el objetivo, ¿ya? Es como, por ejemplo, imagínate aquí, en la ciudad de Arequipa, imagínate que se va, la población pierde el orgullo, pierde su orgullo la población. Un poco difícil que se dé, ¿no? Un poco casi imposible. Pero ya, imaginemos, ¿no? Pongámonos en el supuesto que sea, que la ciudad de Arequipa, profesor, perdió su orgullo, profesor, perdió su motivación, qué pena. Entonces nosotros deseamos recuperar, ¿no? La ciudad, alentándola, generando valores, identidad, etc. Entonces, para eso nosotros vamos a revalorar sus costumbres, su paisaje, sus volcanes, su comida. Buscamos eso, la revalorización. Entonces, la generación del 98 busca españolizar España. ¿Ya? Espero se haya entendido. Campos de Castilla. Respondiendo a la pregunta de tu compañero. Si bien Campo de Castilla se aleja del modernismo, pero se acerca hacia una poesía realista, ¿ya? Algo más realista. El modernismo no es realismo. El modernismo era más fantasía, más ilusión, como que un poquito más elevado. El realismo sí. ¿Ya? El realismo sí, obviamente.
Muy bien. ¿Qué más? Una obra anterior, optando una actitud crítica hacia la realidad. En distintos poemas incluidos en esta obra codifica Machado una serie de ideas sobre España, sobre Dios, sobre carácter castellano y andaluz, o sobre la muerte, teniendo como marco general ahí está, la observación del paisaje de las tierras de España. Perfecto. En Campo de Castilla vas a encontrar un poemita que se llama A un olmo seco, ¿ya? Ese es el poema que vas a encontrar. A un olmo seco. ¿A un olmo seco, profe? Sí, hoy tengo hambre, me doy hambrecita. Ya, a un olmo seco. Este poema tiene varias, se puede dar de varias interpretaciones. Podemos poner en cuenta muchas interpretaciones. Vamos a leer, a ver qué nos dice. A un olmo seco. Al olmo hendido, al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo. Algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento y la mancha de la corteza blanquecina. Al torno, carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. El ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises arañas. Aunque antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha leñador, y el carpintero te convierte en melena de campana, lanza de carro y yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz, hacia la vida. Otro milagro de primavera. El contexto del poema nos lleva a lo siguiente, ¿ya? Cuando Machado nos habla de este poderosísimo poema, ¿ya? Hace referencia pues a un olmo seco. Pero, ¿qué es un olmo? Olmo. Olmo. ¿Qué es olmo? ¿Qué significa la palabra olmo? Ya han googleado. Olmo. Mi ojo me pica. Me pica mi ojito. Ya. Una especie de árbol. Ya, muy bien, señorita, excelente. Se ganó su cuarto de pollo. Claro. Ya, es un árbol. Perdón. Ya. Olmo es un árbol. Acuérdate de esa frase, pues hay una frase bien bonita que dice, ¿no? No le pidas peras al olmo. No le pidas peras al olmo. Claro, esa frase, claro. Haciendo referencia al imposible.
Aquí hablamos de una situación crítica, de una situación nefasta, como por ejemplo la de España. Porque antes de que sucedan diversas calamidades, diversas desgracias, diversos aspectos tristes, antes de que te derribe, antes de que en el rojo hogar, ¿qué más? Sala de lavar, etcétera, ¿no? Es una situación muy crítica para la ciudad española. Pero hay una esperanza porque te dice, ¿dónde está? Acá está. Quiero notar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida, la gracia. O sea, hay esperanza en que esto cambie. Hay esperanza que a pasar del tiempo, a pasar y a pesar del tiempo, las cosas pueden mejorar, ¿no? Pueden seguir, se puede avanzar. Por eso se habla de esto, ¿no? Se habla de esta esperanza. Pero, como te dije, es un poema, ¿ya? Es un poema relacionado a su esposa Leonor Izquierdo. Si bien aquí, en este poema, se habla también de esperanza, esa esperanza se reduplica, esa esperanza ya también la vamos a hallar. ¿Cómo, cuándo y dónde, profe? La vamos a hallar en los tres últimos versos, ¿no? Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de primavera, haciendo referencia a la enfermedad que padecía o que estaba padeciendo pues su esposa Leonor Izquierdo. Recuerda que te dije, recuerda que te dije que te comenté, recuerda que te dije que te comenté que ella pues estaba enferma, ¿no? De tuberculosis. Entonces él a través de sus poemas busca este anhelo, busca esta esperanza. Por eso es que hace mención de ella. ¿Ya? Ahí está, lo tienes en pantalla, entonces el análisis de este poderoso poema llamado A un olmo seco, ¿no? Lírico, poema generación 98, contemplación emotiva, la esperanza también, sobre la esperanza, ¿no? Anáfora, prosopopeya, sinécdoque, que es lo que vamos a encontrar en este poemita. Muy interesante lo que nos cuenta Antonio Machado sobre el olmo seco. Seguimos nosotros en la literatura española. Ahora, el último autor que vamos a hablar de la literatura española es el siguiente, ¿no? Es el siguiente. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Timoteo? Que no te veo, Timoteo, Timoteo, ¿dónde estás? Ahora, listo. Muy bien. Entonces, el último sería Federico García Lorca, ya otro escritor, otro poeta español. Federico García Lorca te dice que nace en 1898, ¿ya? Una familia acomodada, ciertos recursos, va a ser el mayor de 5 hermanos. Su nombre en sí, su nombre completo, su nombre real, ya te dice ahí está en pantalla, Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Incurioso su nombre. Pero bueno. Profe, tuvo algunas complicaciones de salud cuando era pequeño. Se traslada a Granada. Va a estudiar pues allá va a estudiar letras. Conoce, ¿no? Conoce al pintor Salvador Dalí. ¿Te acuerdas de Salvador Dalí, no? Ese famoso que tiene su rostro, aparece en caretas en la Casa de Papel, ¿no? Tú que eres fanático de la Casa de Papel. Que dicho sea de paso, ya se va a estrenar. Sí, se va a estrenar. Pronto. Mañana juega Perú, ¿no? Mañana juega Perú. Sí, me acabo de acordar. Ya, ¿dónde somos? No, mentira. Díganle no a los partidos COVID. Sí, díganle no a los partidos COVID, por favor. No van a salir, ¿eh? Si no se pueden contagiar. Bueno, ¿qué más? ¿Conoces a Salvador Dalí? Ya te dije.
publica en 1918 un primer libro en prosa, ¿ya? Un libro en prosa. Y esto es importantísimo, trascendental, la generación del 27. ¿Ya? La generación del 27 forma parte de la generación del 27. Profesor, ¿cuál es la síntesis de la generación del 27? O sea, ¿cuál fue el objetivo principal, central, para que varios escritores se junten, ¿ya? Y hagan o formen parte de esta denominada generación del 27? ¿Sabes cuál es el punto, el objetivo? ¿Cuál fue todo el detalle? Ya, el detalle fue para celebrar o conmemorar en todo caso los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de la generación del 27. Por eso, si es que hablamos de Góngora, se habla del siglo de oro español. Por eso se le denominó a esta generación del 27 se le llama también la edad de plata, la edad de plata de las letras españolas. ¿Ya? La edad de plata. Ojo con eso, pregunta examen de admisión Universidad Nacional de San Marcos. ¿Ah? No te vas a olvidar. Suele venir. Ya está. Suele venir eso. Listo, vamos. ¿Qué ha escrito sus obras? García Lorca tiene dos etapas. ¿Ya? García Lorca tiene dos etapas. Una primera etapa que es más tradicionalista, más localista, no es tan arrebatado, no se da tampoco muy lejos. ¿Ya? Entonces, libro de poemas, ¿ya? Te vas a olvidar, libro de poemas, primer libro poemario. Poema del Cante Jondo, Romancero Gitano, forman parte de esta primera etapa, donde él es costumbrista, localista. La segunda etapa de Federico García Lorca, la segunda etapa es cuando él se inclina al vanguardismo. Esta segunda etapa, vanguardista, pregunta examen de admisión, ¿ya? Esta segunda etapa vanguardista arrancará con Poeta en Nueva York, cuando él viaja a Nueva York. Pero aunque Poeta en Nueva York fue una obra que se publica de forma póstuma, ¿no? Póstuma, después de su muerte. Ya está. Ignacio, Llanto por Ignacio Sánchez, 6 poemas de galegos, son también otras obras. Ya, pero ya de esta época más rebelde, más libre. Hay una obra por la cual obviamente muchos también se recuerdan de García Lorca, que es Bodas de Sangre. ¿Ya? Es una tragedia, la tragedia Bodas de Sangre. Es la obra, o es una de las obras en general, ya es una de las obras que tuvo mucha fama, ya tuvo bastante fama. Habla también de Doña Rosita la soltera, ¿no? Aborda el problema de la solterona. Uy, 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 la solterona. Mi niña, no te vas a convertir por favor en una solterona. Que no tiene nada de malo, ¿ah? Pero no, pues vas a ir a terminar criando gatos, criando perros, criando cuis. Terrible. Hay una película peruana muy buena, te la recomiendo. Chequeala, que se llama La Solterona. No, perdón, no me digas Solterona. Ya es una película peruana. Ha salido hace poco, hace un par de años. El año pasado, un par de años, no me acuerdo bien. Revísala. Obsérvala. Trae un mensaje bien bonito. Ya, si tú revisas, trae un mensaje bien bonito. Un final inesperado. Cuando yo la vi y vi el final, como que me quedé así, como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Así me quedé así. Pero bien interesante, revísenla. Tiene un mensaje muy bonito para todas las señoritas. Muy hermoso mensaje. García Lorca fue víctima de esta guerra civil española, como te mencionaba hace un instante. Fue asesinado y su cuerpo fue arrojado a una fosa común, ¿no? Los poetas del mundo se unen al enterarse de este acontecimiento tan terrible, tan nefasto.
¿Ya? Muy bien. Al final, pues, triste Federico García Lorca. Generación del 27, lo que te estaba diciendo hace un instante. La generación del 27, obvio, surge a partir de 1927. Las influencias más importantes, simbolismo, futurismo y surrealismo. Tanto el futurismo como el surrealismo son derivaciones de una corriente llamada vanguardismo, ¿ya? Derivan del vanguardismo, ¿ya? ¿Qué más? Uso de palabras, metáforas. Vamos a ver, es una vía de escape, es una forma de manifestación. Rechazó, no, en todo caso, perdón, se caracterizó, ¿no? Por esa influencia. Expresó sentimientos y temas tabúes, como por ejemplo la homosexualidad. Ah, pues eso no puede ser. Una poesía humanizada. Recuerda que García Lorca tenía esa tendencia homosexual, ¿no? García Lorca. Hay cosas de la vida, hay cosas del amor. Muy bien. En resumen y en síntesis, con lo que te decía hace minutos. Profesor, ¿cuál es el objetivo de la generación del 27? ¿Sabes cuál es su objetivo? Profesor, rendir homenaje. ¿Dónde está? Rendir homenaje a los 300 años de fallecimiento de quién? Del señor. ¿Quién es el señor profesor? Luis de Góngora. Se murió hace 300 años. Oye, ¿qué vamos a hacer con él? ¿O qué vamos a hablar de él? ¿O hay algo para hacer? Sí, hay que rendirle homenaje. Ay, ay, ay. Entonces vamos a rendirles homenaje. Ya la generación de 27. Federico García Lorca, como te decía hace un instante también, tiene un poderoso romancero. ¿Ya? Este poderoso romancero es una de las obras muy importantes, el romancero gitano de Federico García Lorca. O sea, ¿qué es eso de romancero? No entiendo. El romancero contiene 18 romances, por eso se llama romancero. Ah, ya. Profe, ¿qué es un romance? Un romance es una especie lírica, ¿ya? Es una especie lírica antigua, una especie lírica muy poco usada. Y dentro de estos romances, cuyos temas giran en torno al mundo mítico de los gitanos. ¿Quiénes son los gitanos? Los gitanos son nómades, ¿ya? Son un grupo de personas, un grupo de familias, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? Que no tienen un origen pues determinado, no tienen un origen certero, que vagaban por el mundo lleno de estigmas y más, que al fin y al cabo son seres humanos. Estos, ¿de qué trata esto? Del destino fatal, trágico, la frustración, la culpabilidad. Recuerda que los gitanos, en cierto modo, hasta cierto punto, en cierta fecha, eran perseguidos, ¿ya? Eran oprimidos. Muy bien. Profe, no es el único tema del autor. ¿Por qué? Porque también Romancero Gitano es como una especie de denuncia, ¿no? Denuncia la represión, el maltrato y la vida de los gitanos. O sea, los gitanos se habían expandido por todo el mundo, ¿ya? Y una gran parte en España. Entonces, se dan estos actos de violencia contra los gitanos. Es ahí donde García Lorca decía alzar su voz de protesta, ¿ya? Decide armar su voz de protesta, ¿ya? Contra estos maltratos. La lucha constante contra la autoridad opresora. Opresor nos oprime, opresor sí. Es muy interesante la historia de los gitanos, ¿no? Mira, te dice que los gitanos vivían de una forma muy, muy sencilla. Por ejemplo, en España,
Se dice que en España antes había pues diversos, hartos gitanos. Y en las plazas salían esos gitanos a salir a vender. ¿Ya? Salían a vender, ¿no? A España. En los mercadillos, etc. ¿Ya? Y ya, por ejemplo, a las 10 de la mañana, más o menos. Y si el gitano había logrado vender lo necesario para su alimentación, se iba. Agarraba sus cosas y se iba. O sea, era una vida mucho más simple, la de los gitanos. Una boda gitana era muy fastuosa, etc. ¿Ya? Entonces, tiene como eje central esto, ¿no? En los romanceros gitanos, o el romancero gitano. Hay un romance con el cual vamos a empezar. Es el romance 1 que empieza pues el libro, este libro. Romance de la luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. El aire conmovido mueve la luna a sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Luna, ay, huye luna, 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 si vinieran los gitanos y hablarían con tu corazón, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar veían bronce y sueño. Por el olivar de los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? Ay, cómo canta en el árbol, el cielo va a la luna, el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos, el aire, la vela, la vela. El aire la está velando. Ah, perfecto. Profe, no entendí nada. Este poema, este romance, perdón, habla sobre la muerte de un niño. La luna, escucha lo que te voy a decir, la luna simboliza para García Lorca, la luna simboliza la muerte. Los caballos que transportan a la muerte. ¿Ya? La muerte, habla de la muerte del niño. Surrealismo, hipérbaton, reduplicación. En este poema tiene 3 fragmentos, ¿ya? Uno de ellos en donde el niño habla con la luna, la luna habla con el niño y obviamente se llega a la parte desastrosa del final, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso en relación al poema Romance de la luna. Acuérdate, son 18 romances, ¿ah? Son 18 romances, no te vas a olvidar. Listo, perfecto.